en el capítulo 3 y en el verso 21, hablándole precisamente a la gente de su tiempo, a la gente que le miraba, a la gente que le veía hacer milagros y portentos como resultado de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 21, encontramos a Pedro diciendo: es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Desde luego, la proclamación evangélica que afirma y declara que Jesucristo viene no es una proclamación de Gille Ávila para acá. No es una proclamación de los pentecostales para acá. Es una proclamación que la cristiandad ha vivido por siempre. Fue lo que les dije en la introducción. O sea, es la partida del amado. Y una vez la partida del amado se da, la iglesia lo único que ha expresado es el deseo glorioso cuando el amado regrese. Y lo que proclama la iglesia como resultado de lo que Jesús enseñó es que cuando ese regreso se dé, el tiempo se detendrá, el crono se eliminará, no habrá tiempo, no habrá nada que pueda impedir la interacción del amado y de la amada, sino por el contrario, estarán vinculados, entrelazados en la relación perfecta del amor por toda la eternidad. Desde luego, cuando la iglesia empezó a predicar con respecto al retorno de Jesucristo, no todos los cristianos y no todos los oyentes estuvieron de acuerdo con ese tipo de prédica. Algunos de ellos, mira, y sencillamente se burlaron. Algunos de ellos tomaron ocasión del mensaje para hacerse la siguiente pregunta. Y entonces se decían a sí mismos y le decían a los cristianos: pero ustedes están diciendo que Jesucristo viene y que Jesucristo viene y no acaba de llegar. Ustedes están diciendo que habrá de aparecer y no acaba de aparecer. Ustedes dicen que vendrá y que levantará su pueblo y todavía eso no ha sucedido. Y desde luego la iglesia tuvo que enfrentar esa situación. La iglesia tuvo que enfrentar esa crisis. Y encontramos precisamente a este apóstol Pedro que afirma y declara que el retorno de Jesucristo es una realidad para la vida de los cristianos. Encontramos al mismo apóstol San Pedro respondiéndole a aquellos falsos maestros y aquella enseñanza destructiva que pretendía obstaculizar el pensamiento de la iglesia primitiva. Encontramos a Pedro dándole una respuesta enfática con respecto al día del Señor. Y en el capítulo 3 de segunda de Pedro, y en el versículo 3 y en el versículo 4, encontramos al apóstol San Pedro diciéndole a aquellos creyentes: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y a esto le responde Pedro en el versículo 9. Dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden esto como tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes,
porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Note bien que el mismo apóstol Pedro, que proclama y afirma que Jesucristo ha de venir, se encontró precisamente con hombres y mujeres detractores de la enseñanza bíblica con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Y a esto Pedro entonces delinea y demarca el propósito, la razón, la intención de la tardanza de la segunda venida de Jesucristo. Y él dice, la razón por la que acontece esta tardanza de la segunda venida de Cristo es simplemente como resultado de una respuesta de amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Desde luego, dentro de la historia bíblica, Pedro es el representante de esa escuela vieja, de esa escuela antigua. Pedro es el representante de la enseñanza directa de Jesús. Y Pablo es el representante de una visión más amplia. Pablo es el representante de una experiencia distinta, es un teólogo un tanto distante de Pedro, pero expresando un evangelio bien orientado y bien enfocado a la enseñanza de Jesús. Y cuando leemos lo que Pablo habla con respecto a la segunda venida de Jesucristo, nos sobrecoge de emoción, porque desde luego Pablo criticó a Pedro en algunas cosas. Pablo criticó a la iglesia primitiva en cuanto a algunas decisiones. Pablo criticó a la iglesia primitiva en cuanto a algunas formas y maneras de pensar teológicamente. Pero cuando llegó al tema de la segunda venida de Jesucristo, Pablo no criticó a la iglesia primitiva. Pablo no criticó a Pedro. Pablo no se puso en una posición contraria a la cristiandad de su tiempo, sino él también afirmó juntamente con la iglesia primitiva el retorno glorioso de Jesucristo. Y cuando miramos la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 22, en Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 22, encontramos al apóstol San Pablo diciéndonos de la manera siguiente: así pues, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjese qué dato interesante. Para algunos cristianos del primer siglo, la espera con respecto al retorno de Jesucristo se convirtió en una espera ansiogénica. Y finalmente dio al traste la espera con una apostasía. Dio al traste la espera con una negación de la venida del Señor. Y desde luego vemos a un apóstol Pedro llamándole la atención a aquellos cristianos que dicen: nuestros padres ya se murieron, esperando que Jesús viniera y no vino. Nosotros no vamos a caer en esa misma trampa. Y desde luego, por el otro lado, encontramos entonces a una cantidad de cristianos a través de la historia, entonces haciendo una afirmación distinta,
probablemente llenos de buena intención, probablemente llenos de buen propósito, probablemente con un objetivo claro, el que las Escrituras no queden como una fuente de engaño. Son aquellos cristianos que entonces se les ocurrió decir que llana y sencillamente ya él vino. Porque de la misma manera que nos hemos encontrado con cristianos que niegan la venida del Señor, también nos encontramos con cristianos que mera y sencillamente dicen, no, ya Él vino, ya Él apareció, y ya y sencillamente lo único que tenemos que vivir es bajo su reino. Pero desde luego, lo que queda por contestarse dentro de este planteamiento es lo siguiente. ¿Qué efecto ha tenido esa venida? ¿Qué logro ha tenido esa venida? ¿Y qué es lo que se propulsa como resultado de esa venida? Y desde luego, cuando uno escucha a tales proponentes de esa tesis, mire lo que uno descubre. Uno descubre que, desde luego, afirmar para ellos que Jesús ya vino y sostener lo que es la recompensa de esa venida está simplemente enmarcada en un mero concepto de prosperidad. Pero ¿sabe qué observamos? Que muchos de esos que una vez se declararon prósperos hoy están en quiebra. Es decir, que dentro de la venida del Señor que ellos proclaman, lo mismo es estar próspero que estar en quiebra. Lo mismo es estar bien que estar mal. Cuando la iglesia primitiva afirmaba el retorno de Jesucristo, lo afirmaba entendiendo con perfecta claridad que el retorno de Jesucristo pondría fin a la injusticia, que el retorno de Jesucristo pondría fin al pecado, que el retorno de Jesucristo pondría fin a la inmoralidad, que el retorno de Jesucristo pondría fin a todo elemento antagónico que se rebele contra el propósito y la voluntad de Dios para con los hombres y con las mujeres. Que el retorno de Jesucristo trascendería al hombre y a la mujer a una dimensión tal donde el ser humano viviría fuera de estas categorías físicas que nos limitan y nos contradicen en nuestro contexto de vida. Cuando la iglesia primitiva afirmaba el retorno de Jesucristo, afirmaba el retorno de Jesucristo para decirle a los cristianos, llegará un día de buena noticia, llegará un día de consolación, llegará un día de esperanza, llegará un día de gracia, llegará un día de eternidad donde estaremos con el Señor sin ser interrumpidos por el pecado, sin ser lastimados por la injusticia, sin ser lacerados por la maldad. Y no solamente hablaba de un periodo corto de tiempo, sino que decía, y así estaremos por siempre, jamás.